Iniciamos este programa de hoy con un tema importante. Miren, yo voy a hablar hoy sobre el origen de los trastornos mentales. Esto es buen vivir, siempre con un tema de interés novedoso y generalmente son temas que no están en los libros, que tú no puedes ir a un libro, una enciclopedia, sino que son de la vivencia cotidiana y muchas veces investigaciones bibliográfica que uno revisa. Yo quiero hablarte del origen de los trastornos mentales. Yo quiero explicarte por qué nos enfermamos de la mente. La locura ha sido un tema que ha preocupado al ser humano en toda la historia de la humanidad, especialmente la esquizofrenia, el volverse loco, que un adolescente de repente comience a hablar disparates, que está fuera de sí, preocupa y provoca pensar qué ha pasado y qué podemos hacer. En el pasado parece que se atribuyó a espíritus y posesiones extranaturales, eh, y eso se relaciona con trepanaciones del cráneo. O sea, muchos pueblos antiguos, incluso en América, los mayas hicieron trepanaciones del cráneo. Eso significa que le abrían un hoyo en la cabeza. No sabemos cómo lo lograron, pero hay evidencia de que algunas de estas personas sometidas a estas cirugías quedaban vivos. O sea, los mayas tuvieron un sistema de intervención quirúrgica efectiva. No conocemos todos los detalles porque no quedó nada en la literatura para confirmarlo, pero probablemente lo hacían tratando de sacar algo que se había metido ahí adentro, buscando el origen de los trastornos mentales. Ayer, cuando hablé sobre los 5 mitos de la psiquiatría biológica, alguien me pidió que explicara eh, el origen y qué podemos hacer ante los trastornos mentales. Mira, te quiero dar una respuesta simple, resultado de muchas investigaciones que he hecho sobre esto. Y te voy a dar una respuesta simple y fácil de entender. Los trastornos mentales tienen que ver con miedo, vergüenza y culpa. O sea, estos tres sentimientos constituyen el origen de los trastornos mentales. Son tres sentimientos básicos, primarios, y constituyen realmente el origen de los trastornos mentales. Por ejemplo, yo te quiero dar una primera idea de que la locura y el ataque de pánico tienen como origen una crianza basada en meter miedo. Yo no voy a tocar hoy el tema de la vulnerabilidad genética, que es muy complejo, que uno nace con una predisposición, con un potencial para algo, es un potencial que se puede manifestar para bien o para mal, un potencial que tiene un lado positivo y un lado negativo, y cuando es el lado negativo, eso puede implicar una enfermedad mental. Pero cuando es el lado positivo, eso puede implicar un gran deportista, un gran artista, un gran científico, un hombre de bien. O sea, hay personas que nacen con un potencial y la vida define si ese potencial se va a traducir en el lado negativo como enfermedad mental o si se va a traducir como una persona sobresaliente en otras áreas. Todo va a depender de la crianza. Por eso no voy a hablar de vulnerabilidad, que es un tema más complejo, pero existe, está ahí, sino que voy a comenzar por la crianza. Y yo quiero sugerir que hay crianza basada en meter miedo. Hay crianza basada en meter miedo. Eso significa, por ejemplo,
padres que usan maltrato físico con los niños, maltrato físico. Eso significa eh, que los golpean, a veces hasta sacarle sangre, producen hasta lesiones, o que los golpean todos los días. O sea, el maltrato físico daña el cerebro. O sea, cuando usted se imagina un niño en una esquina, con un papá, una mamá, una tía, una abuela, dándole fuetazos a ese niño, eh, eso generalmente eh, se podría entender como normal, pero no es normal. Eso pone ese cerebro a reaccionar eh, con miedo. O sea, ese cerebro reacciona con miedo. Eh, y ya ahí se está creando la base para un trastorno mental. Hay otras formas de crianza que producen miedo igualmente. Eh, por ejemplo, eh, hay padres, y no lo sabemos explicar, pero produce el mismo efecto de maltrato físico. Hay padres que consienten a los hijos. Uno lo consiente y otro lo atolondra con reclamos excesivos. Eh, de alguna manera estos hijos consentidos tienen las mismas consecuencias que los que se crían en un ambiente de miedo, de terror, de maltrato. Si el hijo consentido, usted lo está preparando para sufrir en la vida. Porque usted lo consiente tanto, entonces no está preparado para recibir correcciones normales en la vida. Entonces, maltrato físico, consentimiento, crean un cerebro marcado por el tema del miedo. Ese niño crece, usted no le nota nada exteriormente, pero ya su cerebro está marcado con el signo del miedo, del terror. Entonces, en la vida, en la escuela, en el barrio, aparecen eventos que nosotros podemos llamar estresores, o sea, que disparan el estrés, y el estrés dispara la enfermedad mental. O sea, este individuo que viene con miedo por el maltrato, y entonces en la vida se pone a situaciones que producen miedo, como es el acoso por los compañeros del curso, que lo golpean, le quitan la merienda, lo tienen ahí acorralado, por un hermano mayor que acosa a este muchacho, o por situaciones del ambiente social, vivir en la ciudad, ser un inmigrante, pertenecer a una minoría, eh, vivir en la pobreza en un barrio. O sea, todas estas son situaciones de miedo. Las situaciones difíciles provocan miedo, terror. Entonces, si te creaste en un ambiente que se caracterizó por meter miedo, y cuando vas a la vida te enfrentas a situaciones que producen miedo, tú podrías reaccionar con un ataque de pánico. Oigan bien, así de sencillo. O sea, el ataque de pánico se produce en una persona que antes había sido eh, criada con miedo y que la vida le pone en situaciones de miedo. Entonces el individuo de repente le da un ataque y se pone a frío y palpitaciones, sofocación, una reacción de miedo pero sin que esté pasando nada. Ese es el ataque de pánico. Es un ataque de miedo pero sin que esté pasando nada para que tú tengas miedo. Entonces el psiquiatra se inventa la expresión ataque de pánico. Antes le llamábamos un ataque de ansiedad, un ataque agudo de ansiedad, pero es la misma cosa. Entonces, esto es una manifestación que podemos relacionar con ese origen. Otra manifestación posible, y quizá todo va a depender
de la vulnerabilidad con la que se nace. Eh, Hay otro que va a desarrollar eh, un delirio, locura, oír voces que le hablan, se vuelve loco. Pero fíjense que la locura tiene como síntoma principal el miedo, es un delirio de persecución, es una sospecha de que me quieren hacer daño. O sea, el loco y el ataque de pánico, quiero sugerir que son trastornos que derivan del miedo, porque le metieron miedo en la niñez, no hubo confianza, no hubo una crianza que creó confianza entre los padres y los hijos, sino una situación de miedo, terror, amenazas o consentimiento que te eh, predispone para que las situaciones normales te causen miedo. Entonces, ese es el origen de tanto la locura como el ataque de pánico. Hay muchísimas investigaciones que han aparecido confirmando esto que estoy diciendo. En Inglaterra se hizo una investigación que mostró que el 80% de los locos habían vivido maltrato físico, situaciones de maltrato físico. O sea que ese miedo del esquizofrénico lo podemos relacionar con miedo vivencial por traumas en la niñez, en la crianza o por experiencias de vida. Y la clave para entender el esquizofrénico es que todo lo que hace la vida difícil favorece el desarrollo de la locura, ataque de pánico. Hay también enfermedades psicosomáticas relacionadas con el miedo. Ese es el caso de la hipertensión arterial, de la diabetes, tiroides, jaqueca, son enfermedades del miedo. Toma eso en cuenta, estas explicaciones van a quedar aquí en este video para tu conocimiento y te van a servir porque el jueves, yo espero Dios mediante, hablar de actitudes, pautas de autoayuda. ¿Qué tú puedes hacer si estás en una de estas condiciones? En segundo lugar, hay otro error de crianza que se basa en poner los hijos a pasar vergüenza. Poner los hijos a pasar vergüenza. Esto sucede típicamente cuando viene el divorcio y a los hijos les toca rodar de casa en casa, que nunca tienen seguridad de si lo quieren, si no lo quieren. Viven con la tía, con la abuela, con la mamá, con el papá, rodando de un lado para otro. Entonces, el signo de la vergüenza marca a estos individuos. También hay padres que usan castigos que causan vergüenza. O sea, ve, devuélvele eso a la maestra en público para que te vean. Bueno, a veces el remedio es peor que la enfermedad. Está bien que el hijo hizo algo indebido, pero lo que tú haces para enfrentar eso puede hacer la situación más. Son crianzas basadas en poner el muchacho a pasar vergüenza. Eso es muy delicado y estoy diciendo que puede ser el origen de trastorno. Por razones que no entendemos bien, la sobreprotección, que es lo contrario de la negligencia que pone al hijo a rodar de casa en casa. Lo contrario de la negligencia es la sobreprotección. Una mamá, especialmente, a veces un papá o una abuela, que sobreprotege, que brinda más atenciones de las debidas. Que el niño o la niña va creciendo, pero mamá le sigue haciendo las cosas como si fuera un recién nacido. Eso también marca con el signo de la vergüenza. No conocemos todo por qué sucede, pero sucede así mismo. La sobreprotección marca a los hijos con el signo de la vergüenza. Eso es en cuanto a la crianza. Ahora, cuando este niño o niña va a la vida común con otros muchachos, hay estresores, situaciones sociales que disparan la enfermedad. En este caso, el estresor más importante
es el abuso sexual. El abuso sexual. O sea, el abuso sexual es un estresor completo que provoca miedo, vergüenza y culpa. Miedo porque te asaltan, vergüenza porque te desnudan y culpa por lo que tú piensas después que tú has hecho, que te echan la culpa. Y entonces esto dispara adicciones y trastornos de desviación sexual, incluyendo homosexualidad. O sea, el abuso sexual aparece eh, de manera exorbitante en adicciones, en desviaciones sexuales, lo que el psiquiatra llama parafilias y también homosexualidad, abuso sexual. A veces abuso homosexual, pero abuso sexual de cualquier tipo. También otro estresor es el fracaso de insertarse en el grupo de iguales. O sea, cuando los hijos llegan a la escuela y no logran formar parte de la pandilla, del grupito de amigos, eso también lo empuja hacia situaciones eh, de escape como son las adicciones. Debo decirte que hay adicciones químicas, que son las conocidas, pero que también hay adicciones conductuales, que ya la psiquiatría está reconociendo que existe adicción al juego, adicción a la comida, adicción al sexo, las parafilias son adicciones al sexo, y todo esto tiene el mismo origen de todas las adicciones. Debo decir que el ataque de pánico, la esquizofrenia, que son enfermedades que vienen del miedo, se producen en una persona tipo A, marcada por el miedo, mientras que las adicciones se producen en una persona tipo B, marcada por la vergüenza. Finalmente, hay trastornos que derivan de echar la culpa. Hay padres que crían echando la culpa, o sea, que manejan culpa. Esto se va a manifestar por un exceso de exigencias, reglas en exceso. Padres que crean en la casa una atmósfera como si fuera una academia militar. Y esto cría hijos con un negativismo, con un pesimismo, con un sentirse en falta, en culpa, porque los padres viven echando la culpa. Entonces los hijos reaccionan sintiendo culpa y eso forma parte de su personalidad. Eso es lo que llamamos una persona tipo C, marcada por el signo de la culpa. Sucede lo mismo con padres que no fijan reglas. Laissez-faire, que dejan todo ahí a lo que venga, que no tienen a veces firmeza suficiente para eh, asumir las tareas de la casa. Entonces aparece un hijo o una hija que hace el papel como de segunda mamá, asume un papel excesivo y siendo niño hace el papel de papá de sus hermanitos, de mamá de sus hermanitas. Entonces eso desarrolla culpa porque es una persona demasiado responsable. Es una persona que no tiene niñez porque se cría como niño atendiendo a sus hermanitos. Hay padres que crían así, que le echan la culpa a los grandes de lo que hacen los chiquitos. Hay padres que le dan una pela al grande porque permitió que el chiquito hiciera una cosa, barbaridad. Increíble, pero cierto. Le dan una pela al grande por lo que hizo el chiquito, porque permitió que el chiquito hiciera eso. Es un abuso doble que se hace con los hijos y los marca, los empuja hacia una persona tipo C. Estas personas son proclives a desarrollar depresión. La depresión viene por estresores que actúan sobre la persona tipo C. Un estresor son las pérdidas sociales, las pérdidas. La muerte de un progenitor cercano, importante, mamá, papá, la tía, la abuela, un hermano. A veces la mudanza es una pérdida. Eh, Todo esto pone el cerebro a reaccionar con una depresión o trastornos del ánimo.
Eso está menos estudiado, pero hay base para afirmarlo, que también el trastorno bipolar y otros trastornos del ánimo tendrían este mismo origen. Eh, Pérdidas en personas que ya fueron marcadas por una crianza con exceso de reglas. Eh, Ahí viene la depresión, ¿verdad? La depresión y lo que hoy día se está llamando enfermedades autoinmunes, que son primas hermanas de la depresión. Trastornos digestivos, tumores, dolores, sordos que no se sabe de dónde vienen. Todo eso es pariente de la depresión. En resumen, yo te he dicho hoy que hay tres estilos de crianza que provocan trastornos mentales. En primer lugar, meter miedo, maltrato físico principalmente. Cuando a eso se suma situaciones difíciles en la vida, se puede reaccionar con ataques de pánico, con un delirio o con enfermedades somáticas como corazón, tiroides, diabetes. En segundo lugar, te he dicho que hay una crianza basada en poner a pasar vergüenza a los niños, que ruedan de casa en casa, y estos niños desarrollan una persona tipo B. A veces también la sobreprotección contribuye a formar una persona tipo B. Y cuando estas personas pasan por, hay dos estresores típicos para el tipo B. Uno es fracaso en el grupo de iguales, que el niño no logra insertarse en el grupo de amiguitos en la escuela. Influye las lagunas con las que viene desde su familia de origen, pero influye también el mismo grupo que a veces no quieren jugar con este muchachito tan delicado que viene a la clase. Eso es un trauma que puede inclinar al hijo a buscar conductas marginales, adicciones, antisociales. Y igualmente el abuso sexual. Son los estresores que disparan las adicciones. Finalmente les he dicho que una criada basada en echar la culpa, provoca depresión. Y esto se suma eh, a situaciones de pérdida, de perder un ser querido, fácilmente se desencadena una depresión o una enfermedad autoinmune. Este es el origen de los trastornos mentales, a la luz de la información que tenemos hoy. No lo vas a encontrar en libros, porque eso todavía no se ha dilucidado con claridad, pero sí queda aquí en mi muro, en Facebook a tu disposición. Recuérdate que el jueves voy a hablar de autoayuda en los trastornos mentales. Saludo Inés en Dajabón, Berenice. Recibe mi abrazo, Juana Severino. Keila Francisco está aquí. Excelente, dice Juana, pertinente. Dios te bendiga, dice Daniel Cerda. ¿Cómo explicar y o diferenciar cuando hay una persona que tiene un trastorno mental de una que está siendo atacada, influenciada o poseída por un demonio? No hay ninguna manera de diferenciarlo. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando las personas estaban endemoniadas, algunas veces se dice que estaban fuera de sí, o sea, que estaban actuando fuera de su control. Es un tema controversial y esa es la respuesta que puedo dar ahora. Buen tema, dice mi queridísima Narda Barret. Qué bien. Y dice también Inés, bueno, el ser humano está muy lleno de traumas y trastornos. Dios tenga misericordia. Hay que sanar esos traumas. Y una manera de sanar es contar. De eso voy a hablar el jueves, de cómo sanarse de esos traumas. Dice Cristiana, también a algunos profesores les encanta meter miedo, así mismo es, avergonzar y culpar a los alumnos. Correcto.
Hay profesores, realmente yo aprendí esta pauta con un educador en Estados Unidos, que él habla de los tres errores pedagógicos principales de un maestro, y son meter miedo, avergonzar y echar la culpa. O sea, que esto pasa en la casa, pero también pasa eh, en la escuela. Conozco una joven que una maestra de matemáticas le dijo que ella debía meterse debajo de la mesa porque no supo dar una respuesta de acuerdo a sus requerimientos. Sino, los ejemplos son trágicos. O sea, las cosas que han hecho maestros, porque son maestros que vienen con sus propios traumas de su familia de origen, no se han sanado y enferman. Hay maestros que animan, estimulan, pero hay maestros que aplastan. Hay maestros que aplastan. Una escuela sana tiene que poner a los maestros a crecer como personas. Que no se trata solo de conocer una asignatura, sino de modelar una vida sana y equilibrada. Esto le ha causado cierto trauma. Catherine dice, excelente. Aquí está Catherine, recibe mi abrazo. Bien, para todos ustedes, mi saludo, mi abrazo. Y aquí estará este tema en mi muro. Lo voy a editar y entonces lo coloco más limpio para que lo pueda compartir.